Hacia 1950, en circunstancias en que Rodolfo Reina Rutini inicia uno de sus primeros casos como abogado, como joven y novel abogado, encuentra una pieza en un expediente que es un pequeño santo mochilero, con el cual comienza, de alguna manera, este afán por coleccionar imágenes, fundamentalmente imaginería cuyana. Paulatinamente y con el tiempo va a dar origen a lo que vamos a denominar la colección de imaginería cuyana Rodolfo Reina Rutini. La misma estuvo instalada en la bodega La Rural, en Coquimbito, Maipú, en dos salas, en donde fueron expuestas a lo largo de años, donde el público en general pudo acceder a su conocimiento. La colección de imaginería Rodolfo Reina Rutini fue producto, en parte, de la donación de piezas, por otra parte, de la compra de las mismas en remates, en casas de anticuarios y en algunas situaciones también de compra de colecciones que por alguna razón en especial el propietario quería deshacerse de la misma. Con el tiempo, esta colección, y que estaba instalada en la bodega y en el Museo del Vino, por cambios societarios de la empresa, la colección fue sacada de la bodega y llevada al domicilio de Rodolfo Reina Rutini y, dada la necesidad de protegerla, fue guardada por casi 10 años, donde quedó un poco desaparecida de la escena del bien cultural de nuestra provincia de Mendoza. La colección de imaginería de Rodolfo Reina Rutini se incorpora a la Facultad de Filosofía y Letras y hoy pasa a constituir el Museo de Arte Sacro Cuyano, que va a ser la institución, el ámbito en el cual vamos a poder exponer no solamente esta colección, sino ir sumando diferentes expresiones artísticas y culturales dentro del ámbito de la imaginería, que esperamos pueda realmente hacer de este museo un espacio de un enriquecimiento cultural permanente. La colección de imaginería de Rodolfo Reina Rutini, Madera Santa, como se la denomina, está constituida aproximadamente por 790 imágenes, todas tallas en madera. Tenemos aproximadamente 100 cuadros que constituyen una pinacoteca, en su mayoría con obras de temas religiosos, y también nos acompaña en esta colección algún mobiliario y vestimentas correspondientes también a la temática religiosa eclesiástica. Igualmente hay un importante número de libros vinculados a la misma temática, que en un número de 500 constituyen realmente también un aporte importante a toda esta colección. Puntualmente, en lo que respecta a la colección de imaginería, estas 790 imágenes constituyen un verdadero horizonte muy variado de toda la tipología que uno puede llegar a suponer que existió en todo el ámbito de la imaginería y de la religiosidad cuyana. En este sentido, podemos hablar de grandes imágenes de gran tamaño, entre ellas básicamente crucifixiones. En algunos casos también podemos hablar de imágenes como San Juan Bautista, San Antonio, San Francisco, piezas de bulto, y también dentro de estas grandes dimensiones podemos hablar de tallas para vestir. Aquellas piezas que en realidad el artista se preocupaba por modelar el rostro, las manos y los pies, dado que el cuerpo se transformaba en realidad en una especie de bastidor que lo más importante era la vestimenta que se hacía del mismo. En este caso, y constituyendo una pieza de un tamaño relativamente mediano, es esta pieza también una pieza denominada para vestir, que salvando las diferencias con la que recién hacíamos
el comentario, constituye una obra donde la cabeza de la pieza es lo que realmente interesa en destacar, los brazos articulados que permiten su vestimenta, el cuerpo de anatomía humana y, como vemos, un bastidor que simplemente tiene por sentido sostener la vestimenta. Lógicamente estas piezas se las vestían luego también con cabellera y por lo general se las terminaban coronando. Imágenes que la colección tiene en un número aproximadamente de unas 20 imágenes en diferentes estados. Algunas totalmente vestidas y otras, como ustedes podrán observar, con estas características que entendemos que son de muy buen estado de conservación. En lo que respecta a las imágenes también que yo diría destacamos y que básicamente queremos exaltar, son las imágenes propiamente de lo que denominamos la imaginería cuyana. La imagen cuyana tiene por particularidad de ser generalmente una talla pequeña, no más de 15-20 centímetros en su altura. Por lo general la característica es que son planas, no tienen profundidad. En su parte reversa escasamente tienen una talla que simula una especie de capa o de vestimenta, y lo que importa es el frente, donde se ve perfectamente la imagen, una imagen acabada, una imagen de muy buena calidad, pero que se identifica y se diferencia de otras tallas regionales como pueden ser las riojanas o las norteñas. En este caso, las tallas cuyanas constituyen la mayor cantidad de piezas que tenemos en nuestra colección. La colección misma permite demostrar o nos permite descubrir que figuras como Santa Rosa de Lima, como San Francisco o San Antonio han sido los santos más venerados, más buscados en los altares lares o los altares domiciliarios o los altares particulares de los mendocinos. Lo mismo sucede con las imágenes en las iglesias. Hay una excelente colección también de Cristos que en diferentes tipologías y diferentes características. En este caso nos encontramos con un Cristo de molde, una pieza de molde, que es una figura de Cristo crucificado en plomo, de origen jesuítico. Debemos suponer que aproximadamente debe ser anterior a 1750, piezas que lógicamente fueron muy utilizadas por la Orden de Jesús, de la Compañía de Jesús, para todo su proceso de evangelización, y donde quizás se ve una notable influencia europea, una notable influencia occidental. No así en el caso de otras piezas, donde podemos observar algunas características, como puede ser la desproporción entre la cabeza y el cuerpo, donde no hay una simetría, donde no corresponde el estudio clásico, y entonces lo que podemos observar en estas piezas es que evidentemente hay un toque, una influencia, o que el artista en realidad ha sido un natural de estas tierras. Con lo cual, como decía en su comienzo, esta colección nos va a permitir ir descubriendo, ir investigando e ir conociendo no solamente las imágenes en sus características tipológicas, en su materia, en su composición, en sus colores, en su formato, sino también vamos a poder descubrir mucho más allá cómo es de pronto quiénes fueron sus hacedores, qué influencias tuvieron estos hombres, y esto lógicamente nos permitirá un enriquecimiento no solamente para el instituto y para el centro, sino básicamente para todos aquellos jóvenes que van a cursar la carrera de historia o que de pronto encuentren en nuestras exposiciones la posibilidad de un mejor conocimiento de nuestro pasado, en este caso puntualmente nuestro pasado cultural, nuestro pasado religioso.